Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre la villa de San Servandos, no explícitamente sobre la historia de la villa en sí, sino de los materiales que se han recogido allí y nos han dado la oportunidad y la pauta de ubicarnos mejor en la historia sobre esa villa. La persona invitada de hoy, desde 2019, se une a la investigación de la villa de San Servando que realizábamos junto a Elías Pereira. Él realizó un exhausto trabajo de campo con tecnología y métodos modernos. A ese trabajo le ha dado continuidad, rescatando materiales que son identificados y catalogados por él, los cuales nos hacen saber más de la historia de la villa. Hablamos de nuestro invitado, Martín Bueno, piloto comercial de profesión, investigador histórico aficionado, quien trata de rescatar lugares históricos a través de investigación de campo. Martín, es un placer recibirte hoy acá en el encuentro de la pulpería. Y bueno, nosotros la intención era de que con tus trabajos nos cuentes un poco más de lo que era exactamente la villa de San Servando. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer, un honor estar acá. Sí, la verdad que el trabajo de campo determinó que era una villa muy importante. Bueno, de hecho la mandó fundar Rivera exclusivamente para contener el avance del Imperio del Brasil. En su momento fue muy prolífera, muy importante y es muy importante para la historia local y nacional, ¿no? Obviamente. Perfecto. Martín, nosotros ya queremos ir directo a que tú nos vayas mostrando los materiales que has rescatado y nos cuentes una pequeña historia de cada uno, así nosotros nos vamos ubicando de lo que era realmente la villa y el saladero y el puerto de San Servando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad que impresionante el material, tanto militar como civil y el material cultural y del día a día de las personas de aquella época. Tuvimos una idea muy clara de cómo vivían, cómo era su día a día. Y bueno, la parte militar, ni que hablar también, ya lo verás con insignias, botones, hasta del escuadrón de caballería que fundó San Servando. Tenemos los botones del uniforme de los oficiales. Bueno, entonces vamos a ver ese trabajo. Vamos. Bueno, Martín, como conversábamos, vinimos a ver el material que has conseguido recoger de la extinguida villa de San Servando. Quisiera que, si era posible, que nos dijeras el nombre de las piezas y al mismo tiempo si alguna tiene un poco de historia, así como nosotros que estamos ya un poco acostumbrados a lo que se ha recuperado en San Servando, las personas más se van a sentir un poco sorprendidos, ¿verdad?, por el material que es. Así que, por favor, adelante. Bueno, hemos hecho una selección más o menos de... Obviamente que estas piezas son restauradas y curadas, ¿verdad?, porque al sacarlas de la tierra, entrar en contacto con el oxígeno, ya empieza a actuar el oxígeno, se empiezan a deteriorar rápidamente. Y bueno, el campo fue arado y destruyó lo que es loza, porcelana, la destruyó todita, y las piezas metálicas también están bastante judiadas. Vos sabés que antiguamente el arado calaba profundo y bueno, está la historia aquella de que te acordás que enterraban las balas de cañón porque pensaban que iban a explotar, porque las agarraba el arado allá abajo, y con esas balas, como esa que está allí, la saqué como unos 50 centímetros de profundidad. Bueno, hemos clasificado el material, lo dividimos en insignias y hebillas, insignias militares y hebillas militares, ¿verdad? Siendo una guardia, la presencia militar era tremenda. Botonística y monetario, armamento portátil, caballería, artillería y bueno, y utensilios de uso culturales domésticos. Bueno, empecemos por las insignias y las hebillas. Resumidamente encontramos mucha presencia del Imperio del Brasil en la villa, muchísima. Las conclusiones que se pueden sacar respecto de este tipo de piezas, por ejemplo, esta es un aplique de cartuchera
un aplique de cartuchera del soldado, ¿verdad? En la cartuchera el soldado llevaba lo que era el cartucho en sí, que era la munición esférica, como esta que está acá, la pólvora negra ya dosificada en la medida, ¿verdad? Y estaba lista para ser utilizada en el mosqueteado en carga, ¿verdad? La rompían con los dientes, ponían la pólvora, ponían la munición esférica y usaban el papel de taca, ¿tá? Y después con esto, que es una baqueta, baqueteaban. Esto es una aplique de cartuchera, bueno, donde el soldado llevaba los cartuchos. Esta que está acá es una insignia de Chacó, que es el gorro tubular, ¿verdad? Es un gorro tubular que la insignia era frontal. Esa insignia, por ejemplo, lo interesante, que es de soldado del Imperio del Brasil, es del 27 Batallón de Cazadores Alemanes, contratados y reclutados por don Pedro I en 1824, traídos desde Europa, ¿verdad? Eran alemanes, irlandeses, prusianos. El batallón 27 de cazadores alemanes se extingue por decreto imperial en el año 1830 y la villa fue fundada en 1832. O sea, ¿cómo llegó eso ahí? Porque hacía 2 años que ese batallón ya no existía más. Bueno, pues el 27 batallón de cazadores alemanes fue, digamos, el epicentro de la batalla de Ituzaingó. Estaba en la primera división del ejército imperial, a cargo de Leitão Bandeira y, Sebastián Pereira Pinto. Leitão Bandeira era el que estaba a cargo de los alemanes. Y bueno, en fin, y este batallón fue el que mató a Brandsen. Cuando Alvear manda a cargar a Brandsen contra el batallón de los alemanes, que venían avanzando para ganar la posición de la artillería republicana, bueno, Alvear manda a Brandsen cargar y Brandsen le dice que es un suicidio, porque había una zanja también, todos sabemos de Ituzaingó. Y Brandsen le dice, Alvear le dice a Brandsen si él le discutía las órdenes al general Napoleón, porque Brandsen era soldado de Napoleón y fue soldado de San Martín, ¿verdad? Y murió en Ituzaingó. Y bueno, y Brandsen carga, igualmente, y es muerto en la acción, ¿verdad? Bueno, contra este batallón de cazadores. Estos eran terribles, disparaban, no animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo estimo, y una conclusión que la saco yo, que ese tipo de artefacto llegó a San Servando porque la mayoría de los combatientes de Ituzaingó estaban fueron los fundadores de San Servando, ¿verdad? Y es un trofeo de guerra, casi que seguro, porque el saqueo en aquella época era como cuando el soldado estaba caído después de terminada la acción bélica, ¡frac! Después tenemos una hebilla de talabarte, cinturón portasable, ¿verdad? Con el blasón del Imperio del Brasil. Eso era sin duda ninguna de un un coronel, un oficial de alto grado, ¿verdad? Sin duda, es bañada con baño dorado, ¿verdad? Esa fue encontrado en la guardia propia, en la guardia en sí. También no sabemos cómo llega la guardia de San Servando. Posiblemente alguien del Imperio, al eclosionar la revolución farropilia, se cruzó del río, ¿verdad? Y se fue buscando asilo en la provincia oriental. ¿Se refugiaban en la villa? Y sí, es muy probable. Estas 2 hebillas que están acá son hebillas de general, son hebillas de la época de las guerras napoleónicas. Son de general, los vemos representados mucho en los monumentos al prócer José Gervasio Artiga, muchísimo. Se ven casi que todo. Blanes las representa muchísimo también, que era muy exigente con la uniformología. Y son hebillas de general también en San Servando, o sea que el peso militar que había allí era bastante grande, ¿verdad? Después tenemos esto que es una placa de fornitura. Una placa de fornitura era la correa que cruzaba el pecho, esto iba a la altura del pecho, ¿verdad? Tiene el monograma de Pedro I, emperador del Brasil, probablemente un soldado de infantería, ¿verdad? Bueno, después tenemos este tipo de botones que están acá. Son botones gauchescos que contienen el primer escudo del Estado Oriental del Uruguay, el primer escudo que tuvo la República, y de la parte en el adverso tiene escritas como conmemoración las 3 batallas que le dieron la independencia al Uruguay, ¿verdad? Entonces dice Ituzaingó, Rincón de las Gallinas y Sarandí. Acá está de un lado y este es del otro.
Este también con el escudo oriental, este también, son botones gauchescos. Bueno, botones también el Pedro I, ¿verdad? El oficial del Imperio del Brasil, Pedro II, ¿verdad? Con baño dorado, la corona. Tenemos, y los botones orientales tenemos interesantes, pues tenemos uno que dice Provincia de Buenos Aires, este que está acá, dice Provincia de Buenos Aires, no sé cómo fue a llegar ahí. Es difícil sacar conclusiones de ese tipo de piezas. Después tenemos el segundo, que dice Estado Oriental, segundo escuadrón de caballería, que fue el fundador de la Villa San Servando, ¿verdad? Esos son los botones de ese batallón. Tenemos un botón de granaderos con el indicador regimental número 1, la granada flameante, ¿verdad? Con el indicador de batallón número 1. Y tenemos uno muy interesante, bueno, este tiene el escudo oriental también, y este es muy interesante porque este es un botón de cirujano del Real Ejército Español. Del Real Ejército Español, o sea, en la época del ejército, de la colonia, ¿verdad? Sanidad militar, en internet está, Sanidad Militar 1803 a 1822, más o menos. Es chapa en plata, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo llegó eso ahí? Nadie sabe, pues ahí estaba. Bueno, después tenemos botones civiles, estos son botones civiles con un bañito dorado también, botones los civiles usaban. Bueno, era interesante cómo era muy ornamental todo en aquella época, ¿verdad? Era muy adornado, toda la gente andaba muy, ¿verdad? Los botones, desde el botón hasta la platería criolla, todo muy trabajado finamente, ¿verdad? Bueno, en el monetario tenemos un sistema monetario híbrido, ¿verdad? Híbrido totalmente, porque no existía en aquella época el Uruguay como Estado constitucional aún no tenía moneda. La primera moneda que circuló como moneda nacional en Uruguay fue esta que está acá. Esto es un décimo de Buenos Aires, es un décimo de real del año 1822. Esa fue la primera moneda que circuló en Uruguay como moneda nacional, ¿verdad? Era de las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿verdad? Y bueno, después encontramos un sistema híbrido, como te decía, tenemos monedas de la colonia, Portugal colonia, estos son 40 reis, 1800 y poquito. Este es del Imperio, primer reinado, 40 reis, ya Don Pedro como emperador del Brasil. Este es Portugal colonia también, colonia de Portugal, este es en plata, este en cobre, ¿verdad? Tenemos una macuquina, una moneda acuñada a martillo, ¿verdad? Eso es de la época de Colonia de España, ¿verdad? Esta también es Colonia de España, tiene el gusto del rey Carlos III, si no me equivoco, sí, Carlos III, 1777, valor 2 reales. Y bueno, tenemos acá un patacón del Imperio del Brasil, con el escudo del Imperio del Brasil, valor monetario 960 reis, que equivalían a los 8 reales. Eso es lo que se llama el patacón, que le dicen a la pataca, ¿verdad? Y después tenemos también una moneda boliviana, ¿verdad? República Boliviana, 1830. Esa moneda, acuñada en Potosí, ¿verdad? Se empezó a acuñar después de la liberación que se fueron las tropas realistas españolas, ¿verdad? Después que se hicieron independientes y libres. Bueno, la caballería y artillería. Bueno, tenemos diferentes tipos de estribos, muy variados. Recordemos que la caballería era un arma de guerra, o sea, el caballo era un arma, ¿no? Así, lisa y llanamente. Tenemos diferentes tipos de estribos, diferentes modelos. Por ejemplo, es portugués, de la época de la colonia, mediados del siglo XVIII, más o menos. Tenemos los estribos de arco, estos estribos de arco fundidos en una sola pieza. Esto era de guerra, así, total, te das cuenta por cómo el material es simple, así, sin ningún adorno, porque era para ser producido en grandes cantidades, ¿verdad? Y bueno, están esos, que esos son para estribo un poco más grande, para montar con bota de potro, ¿verdad? La bota de potro. Y después han aparecido también otros que son más chiquitos, que ahora no los traje, pero están ahí, que son para estribar con la punta del dedo gordo o 3 dedos. Los estribos 3 dedos que se llaman. Bueno, eso era para lancear así, sin duda. No sé si tiene alguna pregunta, si queréis preguntar. No, lo importante que vemos es que
tanto el material de guerra como lo que has mostrado del ejército, digamos, de los componentes, de los soldados, es mucho del Imperio de Brasil, ¿verdad? Sí. La mayoría de las cosas son Sí, muy... sí. Es decir que... Era la presencia del Imperio era importantísima. Muy importante Sí. en la villa. Podemos sacar la conclusión que te dije, que obviamente esto es hipotético, sacar la conclusión de que al eclosionar o estallar la Revolución Farroupilha, Yaguarón fue una de las primeras ciudades a adherirse a la revolución, ¿verdad? Entonces el oficial del Imperio que estaba allí en la guardia, lo primero que hizo fue, ¿verdad?, cruzar el río y buscar asilo, ¿verdad? Tal vez por eso los revolucionarios Farroupilha atacaron 2 o 3 veces, ¿verdad?, la villa. Puede haber sido, sí, probablemente. Sí, la presencia del Imperio es grandísima allí. Bueno, seguimos. Estas que están acá son carrilleras, ¿verdad?, de Chacó, que es el gorro tubular del soldado, ¿verdad? El gorro tubular. 2 carrilleras como esta están en el Museo Casa de Rivera, en Montevideo, y dice, usados en la Guerra Grande, dice entre 1830 y 1850, de soldado, ¿verdad? Están idénticas. Todos esos pedacitos fueron juntados en San Servando de a pedacito y armados así. No es de un solo soldado, o sea, se le fue cayendo un pedacito a un soldado, otro pedacito a otro, y ahí la juntamos y la armamos. Bueno, las espuelas, tenemos una espuela dragona, un espuelín cabeza de dragón, esto que es una pieza española, también colonial, de la época de la colonia de España, era reglamentaria en el uniforme, no era de primera línea, según estuve investigando. Las de primera línea son un poco más ornamentales, esta es más miliciana, pero del ejército español en la época de la colonia, ¿verdad? Por eso tiene cabeza de dragón, porque le usaban los dragones, ¿verdad?, que eran el soldado de caballería. Tenemos una bala de cañón. Esta bala de cañón es de artillería de campaña, ¿verdad?, calibre de 8 libras. Este es un cañón naval, tiene que ver, pero el cañón de campaña era un cañón artillería volante, se le llamaba, porque era transportable. Y bueno, salieron muchas balas de cañón. ¿Te acordás la historia de que tenían miedo que explotaran y las enterraron a todas juntas en algún lugar, que no sé, cuando estaban arando la... Aunque conseguimos recoger varias, ¿no? Que en el museo tenemos unas cuantas. Ahí va. Y bueno, esa bala es difícil de determinar, si fue disparada, si la dejaron allí, si había presencia de artillería en la guardia. Yo estoy seguro que debería haber, porque era un punto estratégico, ya por sí estar en la frontera estratégicamente ya era importante. Entonces calculo yo que sería de la artillería que contaba el ejército en la guardia. Bueno, de estas balas de cañón, como dijo Juan Carlos, vos tenés varias, ¿verdad? Yo también tengo tres, y todas las demás, que estoy seguro que habían cantidades. Según cuentan los vecinos, las enterraban. Las enterraban. Para que no explotaran. Bueno. El armamento portátil. En el armamento portátil encontramos también una variedad tremenda de un sistema muy heterogéneo de armamento, ¿verdad? Tanto de pistolas, trabucos. Obviamente esta pieza no fue encontrada en San Servando, es una pieza que nunca fue enterrada. Lo que está enterrado sale así, como está esto. Este es la corrosión del bronce, ¿verdad? Esto es a título de ejemplo. Como vemos, el pomo de la pistola es este que está acá, es el pomo de esto que está acá, y que tiene esto para golpear, ¿verdad? Una vez disparado, el soldado ya no se iba a poner a recargar el arma en batalla, porque tardaba entre 1 y 3 minutos la recarga, y obviamente no lo iba a recargar estando en batalla, era un disparo y después usaba con la culata del trabuco, ¿verdad?, para golpear, agarrando del caño. Por eso tenía esto, y esto era tan macizo y era tan robusto, ¿verdad?, para golpear, ¿tá? Esta es una llave de una contraplatina de llave de chispa, estaba del otro lado, y sostiene en bronce lo que es la llave de chispa, ¿verdad?, que es lo que hace el mecanismo de encender la pólvora que está dentro del caño para el disparo, ¿verdad? Y bueno, esta es una cureña, que es la pieza que va acá. Como dije, la corrosión del bronce, ¿verdad?, afecta la pieza, y por eso no la vemos con el brillo del bronce, pero si pulida, una vez pulida, vuelve a brillar como el bronce. Una pieza muy interesante es esta polvorera, ¿verdad? Es una polvorera que se encontró en un estado, bueno, bastante deteriorado, pero que estaba entera, ¿verdad? Estaba entera. Entonces tenemos
que tiene dosificador, ¿verdad? Se le ve claramente acá el dosificador, donde dosificaban la cantidad de pólvora según lo que iban a disparar, ¿verdad? Esa pieza está, bueno, muy deteriorada, pero es una pieza difícil de encontrar. Y era hecho de un material, esto no sé, según me dijeron, no sé qué material es, pero es de un material que no hace chispa, ¿verdad? Porque lleva pólvora negra dentro, imagínate lo que pasaría si se hace una chispa con eso. Bueno, tenemos una bayoneta, esta bayoneta, así sale el hierro en realidad, ¿verdad? El hierro enterrado sale muy maltratado la corrosión, y una vez, como dije, cuando entra en contacto con el oxígeno, empieza a trabajar, ¿verdad? El oxígeno, y ya empieza a supurar y empieza a desgranarse, básicamente, por decirlo así, ¿verdad? Esta es una bayoneta de cubo. La bayoneta de cubo, esta posiblemente, también es difícil determinarlo, pero puede ser de un mosquete inglés, un Brown, podría serlo. Es difícil el estado de ella, en ese estado tan deteriorado, difícil. Pero es una bayoneta de cubo, no tiene sangradores. Se le llama de cubo, tiene 3 caras, tiene una, 2 y la tercera, y no contiene sangradores, ¿verdad? Es lisa. Y eso es una de las pautas que te da la antigüedad de la pieza, porque a medida que fueron siendo más modernas, las bayonetas tenían sangradores. Bueno, esta pieza que está acá es muy interesante. Esta pieza que está acá es una espiga y una parte de una lámina de un sable de caballería ligera, modelo 1796, como este que está acá. Esta parte que está acá, la espiga, es la parte que va en el mango, ¿verdad? La espiga, va montado sobre la espiga el puño, ¿verdad? Y bueno, y un pedacito de la lámina. Si analizamos esta lámina, es prácticamente idéntica, tiene el sangrador en el mismo lugar, tiene el lomo, y las medidas coinciden casi que exactamente, a pesar del deterioro que tiene la pieza. Esa pieza, por ejemplo, fue, ni que hablar, que la trajeron los ingleses en las invasiones inglesas, y bueno, después quedaron muchas en Buenos Aires, vinieron acá a luchar este tipo de armamento en todas las revoluciones independentistas, ¿verdad? Batalla de las Piedras, Cruzada Libertadora, y bueno, después los farrapos la adoptaron muchísimo, ya que es un arma de caballería, un sable de caballería, con una capacidad de cercenar y de cortar tremenda, ¿no? De hecho, en las guerras napoleónicas, los soldados franceses dicen también, esto también es una cosa que se encuentra mucho en internet, que se quejaban de la capacidad de cercenar y del daño que causaba este tipo de arma. Una vez que golpeaba, prácticamente que cercenaba y arrancaba el miembro así, como nada. Y bueno, históricamente una pieza muy histórica y con mucha presencia, ¿verdad?, en las guerras independentistas, y mucha presencia bélica. Los utensilios de uso diario, de uso cotidiano de la población, ¿verdad? Tenemos una palmatoria, ¿verdad?, que es un portavela. Esto lógicamente no había energía eléctrica en aquella época, entonces usaban esta palmatoria, ¿verdad?, un portavela, una bombilla, ¿verdad?, una bombilla de tomar mate, esta es en plata, ¿verdad? Esto asumo yo que es para agarrar el pañuelo, para prender el pañuelo, que tiene un engarcecito atrás que puede cumplir esa función. Tenemos un dedal de costura en plata, ¿verdad?, con iniciales, un dedal de costura en plata con iniciales, y un pedacito de rastra criolla en plata, con el águila bicéfala, ¿verdad? Y bueno, básicamente esa sería la selección del material quizás más importante que se encontraba allí en la villa. Martín, es bueno aclararle a los televidentes que acá estamos hablando sobre el material de hierro, ¿verdad? Está fuera de la cerámica que fue encontrada. Claro, que tenemos también, sí, ¿verdad? Sí, cerámicas y porcelanas de uso cotidiano. Y bueno, ahora te quiero hacer entrega de una pieza que tiene un valor, es un poco una carga energética un poco pesada, ¿verdad? Por decirle algo, porque en realidad es un grillete de esclavo, ¿verdad? Es un grillete de esclavo. Este que está acá, esto no sé si iba al tobillo o si iba al cuello, pero acá iba la cadena, acá iba la cadera, y bueno, te hago entrega de esta pieza para que tú la recuperes y la conserves. Bueno, muchísimas gracias, Martín, va a estar en exposición en el museito ya. Muchas gracias. Buenas. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas, personalizando regalos especiales.
Martín, nosotros a todos los invitados que nos visitan acá a la pulpería, le hacemos un regalo, es un obsequio de Las Vegas, regalos especiales del amigo Daniel y Julia. Bueno, muchísimas gracias. A ver. Pa, qué lujo, che. Bueno, muchas gracias. Espero que los disfrutes. Bueno, vamos a tomar algún té. Perfecto. Ahora que la gripe anda en la vuelta. Está bien. El siguiente espacio es presentado por Cuchillería Artesanal. En Río Branco, celular 097 332 841. Cuchillería Artesanal WL, formando parte de tu vida. Martín, nosotros antes del cierre del programa le hacemos a cada visita 3 preguntas que son sobre el tema que desarrollamos. ¿Ah? Así que vamos a la primera. Dale. Tenemos nuestra opinión, pero para que las personas lo sepan con tus palabras, Martín. La villa de San Servando fue en su momento una villa con construcciones más sólidas e importantes que el pueblo de Arredondo. Sí, sin duda. De hecho, la base donde estaban asentados los ranchos, hemos encontrado las piedras de que sacaron del Cerro de la Pólvora. Estimamos las traían en barcazas, ¿verdad? Y con esas piedras sentaban los ranchos, que también eran construidos algunos de ladrillos de palmo, ¿verdad? Y teja muslera, gran cantidad de ellos. De hecho, hay una correspondencia donde Servando Gómez le dice que manda a un enviado a hablar con Rivera, a darle parte sobre la construcción del pueblo, y le dice que los recursos que estaban destinando se estaban empleando para hacer una de las villas más lindas de la banda oriental, ¿verdad? Y sin duda, sí, era mucho más prolífera, sí, y digamos, más relevancia, digamos, que Arredondo en su momento. Entre los años 1836 y 1850, ¿verdad? Sí, 51. Hasta que Oribe decide que cerrar el puerto y ahí cae en declive, se va a la villa, ¿verdad? Claro, por el tema de la competencia desleal que le hacían al charque de riograndense, ¿no? Y no nos olvidemos que la revolución farropilia fue una revolución del impuesto que el imperio le cobraba al charque. O sea, si tendrá importancia el puerto de Arredondo, que lo que salía de Charque y Cuero allí entraba al puerto de Río Grande y entraba a Río Grande del Sur, digamos, ¿no? Para competir con los charques de los saladeros brasileros. Y bueno, los grandes empresarios saladeriles brasileros no aguantaron. Y sí, bueno, será importante. Vamos a la segunda, Martín. Bueno. Martín, cuando tú todavía desconocías la importancia de la villa de San Servando y su puerto, y comenzaste a trabajar en la investigación, ¿vos te imaginaste la importancia de ella, ya que los libros apenas la mencionaban a la villa? Sí, de hecho me llamó la atención no encontrar tanto material. Si bien que Aníbal Barrios Pintos la cita en un capítulo del libro de Historia de los Pueblos Orientales, en el tomo 2, me sorprende que no haya tanto material. Sí, fue muy efímera quizás como para que haya más material de eso, pero bueno, la historia la estamos haciendo nosotros ahora, contigo y con Elías, y rescatando todo lo que se puede y sacando conclusiones y bueno, y va a haber más material de San Servando. Cada día nos sorprendemos más de lo que es, la verdad. Y falta mucho todavía. Ahí falta todavía investigar. Falta mucho. Falta, sí. Perfecto. La última pregunta, Martín. Diga. Bueno, sabiendo de todo eso, ¿podemos tener en breve un trabajo documentado, algo que tú estés para hacer de estos materiales, principalmente de los materiales que vos mostraste para nosotros? Exacto, sí. Se viene un librillo, un pequeño librillo, va a ser una revistilla básicamente, donde va a estar todos las piezas y el material cultural de más relevancia, digamos. Y si anda bien el primero, que va a ser sobre la guardia, sobre el puesto militar, puramente militar de San Servando, y después quizás hagamos el tomo 2 de la industria saladeril. Bueno, vos sabés que sos el director artístico del proyecto, ¿no? Sos el acuarelista que va a hacer. Martín, yo creo que las personas se van a sorprender, porque solo con la historia de los materiales que has identificado, ya cuenta una historia más allá de lo que ya se ha hecho, lo que hemos hecho, ¿verdad? De lo que era esa villa y ese puerto. Seguro, sí, yo creo que sí, que la gente se va a dar cuenta, sí, de la importancia que tiene, porque el material que hay, que hemos recolectado, bueno, desde insignias militares, tanto del Imperio como del Ejército Nacional,
arreglos de platería criolla, material cultural doméstico del día a día de las personas. Además, las personas se preguntaron, ¿verdad?, ¿por qué aparecen materiales del imperio, ¿verdad? Sí, entonces sí. Ahí vos le vas a estar. Bueno, cada le vas a explicar, cada pieza tiene su historia, ¿verdad? Porque cada pieza, o sea, nos hace sacar muchísimas conclusiones de por qué llegó ahí, porque cómo hay piezas del imperio, ¿verdad? Sí, yo he tejido varias teorías, ¿no? Y varias hipótesis a raíz de eso. Una de ellas que sean cuando explota la revolución farropilla en Río Grande del Sur, Yaguarón fue uno de los primeros en adherirse a los revolucionarios. Y los oficiales que estaban del imperio tuvieron que exiliarse en algún lado, tuvieron que, claro. Y pueden haber ido para San Servando. La otra hipótesis es trofeos de guerra, ¿verdad? Cuando el soldado estaba caído era muy común el saqueo, ¿no? De hecho, bueno, La Valleja dice en Sarandí que al que lo vea saqueando lo pasaba por la espada ya, ¿no? Martín, ha sido un placer haberte recibido acá en la pulpería. Te agradecemos mucho por tu visita y por lo que nos has divulgado y mostrado y enseñado con los materiales que has rescatado. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, no, gracias a vos. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Los invitamos a un nuevo programa la próxima semana. Gracias a todos.